Hola, soy Juan Speaker y nuevamente compartiendo sobre la serie de enseñanzas Ministros Sanos. Y ahora vamos a hablar sobre la madurez ministerial. Hacen falta ministros sanos con madurez ministerial. Hacen mucha falta. Y al decir madurez ministerial no me refiero a que tengan 50, 60, 70 años de edad o décadas de experiencia en el ministerio, sino me refiero a que hayan aprendido ciertas cosas. Madurez ministerial es un tema que Dios puso en mi corazón hace mucho tiempo, porque la verdad es esta: si observamos los ministros de Jesucristo en el Nuevo Testamento como el apóstol Pablo, vemos una madurez excelente, sobresaliente, y vemos que ellos eran cuidadores de las iglesias. No eran una amenaza a las iglesias, no eran una detracción, no eran una debilidad, no eran quienes dividían a las iglesias, eran cuidadores de las iglesias. Y para esto se requiere de tiempo y se requiere de mucho aprendizaje, de algo de experiencia, de consultar con otros quienes han trabajado por más tiempo y muchas cosas así. Pero este es un tema que está en mi corazón, porque el cuidado de las iglesias está en mi corazón desde hace mucho tiempo. Entonces permítanme compartir sobre este tema. Primero, veamos en las Escrituras, en Hebreos. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 11, dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Dice: por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjense, en vez de ir para adelante, iban para atrás. Y dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, fíjate, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios quiere que sus ministros, sus siervos, sean sanos, sean útiles, pero que por el uso, por el trabajo, tengan los sentidos ejercitados y que sepan discernir lo que está bien en el ministerio y lo que no está bien en el ministerio. Y seguimos en el capítulo 6, versículo 1 de Hebreos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y eso les digo a todos los que escuchan en este momento: vamos adelante a la perfección. ¿Qué te parece? Vamos adelante a la perfección. Dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Qué hermoso pasaje de la Escritura. Y pues yo aplico esto juntamente con otros versículos y enseñanzas de la palabra de Dios. A mí me agrada mucho la actitud y la enseñanza del apóstol Pablo. Por ejemplo, en el libro de los Gálatas, él habla de su amor por las iglesias, su cuidado por las iglesias. Y harían bien los oyentes hoy en repasar algunos de estos pasajes. Pero por ejemplo, en el capítulo 1 de Gálatas, verso 1, dice: Pablo, apóstol,
no de hombres ni de hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Fíjense, él y todos los que estaban con él. Él tenía un equipo de trabajo. Estaban unidos con un mismo sentir, y dice que ellos estaban transmitiendo juntos este mensaje a las iglesias de Galacia. Fíjense, era más de una, eran varias. ¿Y cómo les escribían una carta a varias iglesias? Pues una es porque había madurez y unidad ministerial entre los dirigentes de esas iglesias. Recibían una carta y una iglesia la recibía, y otra iglesia y otra iglesia. El equipo de Pablo era reconocido y aceptado por el grupo de iglesias en Galacia. Dice, a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias en Galacia. Dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Todo este libro es muy precioso y habla aquí y en otras epístolas, otras cartas del apóstol, habla del cuidado que él sentía por las iglesias y la manera en que él era recibido y respetado. Quiero que vean conmigo algunas características de madurez ministerial. Características de madurez ministerial. Dios está buscando a ministros seguros de sí mismos, a ministros que valoran y trabajan por la unidad, a ministros sanos que tengan como prioridad el avivamiento personal, que tengan como meta el crecimiento personal, porque cuando su persona crece, su ministerio crece. Cuando su persona es sana, su ministerio es sano. Pero no podemos omitir esta parte del ministerio y de la madurez ministerial. Yo escucho muy poco sobre este tema y yo veo que poco se habla y poco se hace referencia a este muy importante tema. Entonces, aquí tengo varias características, no necesariamente en un orden particular, pero aquí el primero que yo tengo, la primera característica es ubicarse dentro de su grupo o denominación. Otra manera de decirlo es ubicarse en su familia ministerial. Todos necesitamos una familia ministerial, porque la unidad universal, así a muy grandes rasgos, de manera muy amplia, pues es muy buena y es necesaria y tiene su propósito y tiene su lugar. Y cuando hablamos de unidad tenemos que entender que hay diferentes tipos de unidad y cada tipo de unidad tiene diferentes propósitos. Entonces, hay una unidad con la Iglesia Universal de Cristo. Por ejemplo, en Michoacán, yo pertenezco al Consejo Interreligioso del Estado de Michoacán. El presidente del Consejo Interreligioso es el arzobispo católico. El vicepresidente del Consejo Interreligioso es un servidor, Juan Speaker. Y tenemos también en ese consejo a un mormón, tenemos en ese consejo interreligioso a un testigo de Jehová, tenemos a un presbiteriano. No todos son cristianos evangélicos, obvio, son de diferentes religiones. Y en otros consejos interreligiosos hay como en 5 estados del país mexicano y también a nivel nacional hay un consejo interreligioso. Y algunas personas me han criticado, han dicho que no están de acuerdo con eso, pero yo les digo es que es un tipo de unidad con un propósito especial. Es muy diferente al tipo de unidad, por ejemplo, que yo tengo con mi equipo cercano de colaboradores cercanos en mi ministerio. Es muy diferente al tipo de unidad que yo tengo en los ministros de mi ciudad, que todos son cristianos evangélicos. Es diferentes tipos de unidad con diferentes propósitos. Es muy diferente al tipo de unidad con otro propósito que tengo en mi familia, con mi esposa y con mis hijos. Es otro tipo de unidad que la que tengo con el consejo
internacional de Elim al que yo pertenezco. Bien, entonces, para mí una característica de las principales y fundamentales para tener madurez ministerial es ubicarte bien en tu familia ministerial. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos ministros inmaduros que un año están con esta familia ministerial, otro año están con esta otra familia ministerial, otro año están con esta otra familia ministerial, por decir algo, ¿no? Puede ser 2, 3 años aquí, 5 años allá, 6 meses acá. Hay personas que cada rato cambian de cobertura. Y no lo digo para criticar, lo digo porque debemos evaluar por qué hacemos eso. A veces buscamos que todos crean exactamente como yo creo y que todos hagan todo a mi conveniencia y de acuerdo a mis preferencias. Y a veces buscamos que todos tengan las mismas ideas en cuanto a doctrinas secundarias. Pero quiero animarte a que tú encuentres un nivel más alto de madurez ministerial y que tú te ubiques en tu familia espiritual. Yo no presumo en el sentido de que háganle como yo le he hecho, pero Dios me ha dado una gracia especial y nosotros tenemos pues ya 41 años, desde 1971 tenemos pertenencia y membresía a la misma familia ministerial. Por 41 años desde cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico, y para mí ha sido algo precioso, algo maravilloso. Yo sé cuál es mi familia ministerial. Y hubo momentos, no crean, en que yo dudé de mi pertenencia y de formar parte de esa familia ministerial, porque no siempre han hecho las cosas como yo he querido o como yo he sugerido. Pero yo hoy más que nunca, al paso de los años, me siento más seguro que nunca y siento que conozco cuál es mi lugar y cuál es mi ubicación y cuál es mi participación en mi familia ministerial. Para mí, esto es una característica muy importante. Conocer tu lugar, aceptarlo y dedicarte a trabajar con tus consiervos en armonía, en unidad. Y entender que ningún grupo es perfecto. No vas a encontrar ninguna familia ministerial perfecta. ¿Se acuerdan ustedes del chiste, no? Del el consejo que le daba el pastor a una oveja. Le decía, mira, tú estás cambiando de iglesia cada ratito porque la oveja estaba buscando una iglesia perfecta. Y el pastor le dijo, mira, cuando la encuentres, porque ya llevas como 6 iglesias, cada rato te cambio. Cuando la encuentres, nada más te voy a dar un solo consejo, por favor. Cuando encuentres la iglesia perfecta, no te unas a ella porque la vas a echar a perder. Y eso es lo que pasa con mucha gente, también con ministros. Están buscando la denominación perfecta. Yo me acuerdo cuando estudiamos en el Instituto Bíblico, ahí uno de mis compañeros estaba estudiando las denominaciones para que al graduarse del instituto, él quería saber en qué denominación pagaban un mejor salario. Él quería saber en qué denominación iba a haber más prestaciones para él. Él quería saber en qué denominación le convenía más a él pertenecer. Un ejemplo quizá de alguien que va comenzando y todavía no se ubica en algunas cuestiones muy fundamentales. Pero bien, la segunda característica de madurez ministerial es llegar a conocer y valorar ministerios dentro de su grupo. Llegar a conocer y valorar los diferentes ministerios dentro de su grupo, de su familia ministerial de uno. Y dejar atrás actitudes negativas, de crítica, de comparación, de inconformidad. Y todos hemos visto que hay ministros dentro de organizaciones ministeriales que no han valorado los ministerios dentro de su familia ministerial y no los conocen bien. Y siempre parece que en toda familia ministerial, en toda denominación, agrupación de ministros, hay algunos elementos que critican mucho, que están inconformes con las cosas, que siempre están comparando. Hay cierta negatividad y actitudes que no son sanas ni saludables. Entonces, una característica de madurez ministerial es esta:
conocer y valorar los diferentes ministerios en tu familia ministerial y hacer a un lado esas actitudes negativas de inconformidad y comparación. Uno tiene que ir madurando en esto. Y a ti te animo, siervo de Dios. Tú no perteneces a una agrupación perfecta y quizá no perteneces a ninguna. Y a propósito, no puedes estar solo sirviendo a Dios. Todos necesitamos tener una familia ministerial. Pero te animo a que recuerdes esto, que no existe ninguna perfecta. Y ahorita mencionaré otros puntos, pero eso es de lo primero. Muy bien. La tercera característica que tengo aquí es reconocer que existe mucha diversidad dentro del cuerpo de Cristo en cuanto a la expresión de la adoración, conceptos de avivamiento, filosofías de ministerio y especialidades, digamos, en dones y ministerios, y aprender a respetarlos a todos y aprovecharlos y apoyar la riqueza de la variedad. Repito, porque esto es clave. Espíritu Santo, yo te pido que traigas revelación de estas verdades a los que están oyendo esta enseñanza. Precioso Espíritu Santo, para que tu cuerpo, tu iglesia, tu pueblo sea más sano, más unido, más maduro y que cumplan propósitos más altos tuyos, te pido, Espíritu de Dios. Entonces, repito, la tercera característica, reconocer que existe mucha diversidad dentro del cuerpo de Cristo. En cuanto a la expresión de adoración, unos cantan y adoran de una manera, otros de otra. Unos cantan más himnos, otros más cantos más recientes, más espontáneos. Unos tienen un programa más organizado, otros están un poco más como con improvisación. Hay diferentes conceptos de avivamiento. No todos tienen el mismo concepto, pero querido hermano, querido amigo, no permitas que entre un espíritu de crítica y un espíritu que está juzgando a todos. Y no necesitamos realmente a gente que se siente el policía de Dios, que son los que pueden catalogar a todos y pueden decir, esta iglesia está mal porque permiten esta manifestación o promueven este aspecto de que ellos llaman avivamiento, esta otra también está mal. Y tú y yo hemos conocido a siervos de Dios que critican a todos. Todos están mal, menos ellos. A lo mejor ellos también reconocen algunas cosas, pero tienen una perspectiva muy difícil. Y yo pienso que hay falta de madurez ministerial. Cuando hay madurez ministerial, se valoran los diferentes conceptos de avivamiento, filosofías de ministerio, especialidades en dones. Algunos tienen especialidad en unos dones. Maestro, profeta, predicador evangelístico, ministerio apostólico, hay tantos ministerios. Reconocerlos y aprender a respetarlos a todos. Por ejemplo, el evangelista quiere que todos piensen como él y que todos sean evangelistas. El profeta quiere que todos sean como él y que todos piensen como él. El profeta necesita respetar al pastor amoroso y misericordioso. El pastor amoroso y misericordioso necesita respetar al profeta que a veces parece que nada más corta cabezas. En fin, respetar, aprender de todos y aprovecharlos y apoyar la riqueza de la variedad. Bien, número 4, característica 4. Cuidar de recibir más impartición y ministración de sus padres espirituales y directivos de su familia ministerial que de otros ministros y grupos, por más ungidos o llamativos que estos sean. Y espero que no me malentiendas, pero aquí hay una razón obvia que tiene que ver con la unidad de la visión. Porque si en una familia ministerial hay un ministro que recibe más de otra visión y recibe muy poco de su propia visión de su familia ministerial, entonces va a haber debilidad en su familia ministerial. Si él se alimenta de todo mundo menos de sus padres espirituales,
entonces van a haber problemas ahí. Eso no quiere decir que no se pueden alimentar de otros ministerios, por favor, no me malentienda. Un ministro puede alimentarse donde él quiera, pero es muy necesario que él también sepa discernir y que conozca la visión de su agrupación y que tenga cuidado de no recibir más visión contraria a la visión con la cual él está comprometido. Son razones obvias, sin ser legalistas. Y la razón tiene que ver con enfoque y llamamiento específico de cada grupo en su nación y en el mundo, porque cada familia ministerial tiene su enfoque, tiene su llamamiento específico en su localidad, en su país, su estado, su ciudad. Así como cada iglesia local tiene un sabor, una línea y tareas especiales, específicas de Dios, no hay dos iglesias locales iguales, así como no hay dos pastores iguales, así como no hay dos cristianos iguales. Cada uno es muy diferente. Bien, entonces dentro de la cuarta característica, para aclarar un poquito más, está permitido dentro de los principios enseñados en las Escrituras cambiarse de cobertura, pero deberá hacerse con ética ministerial. A veces no es lo que hacemos, sino es cómo lo hacemos. Y habiendo agotado todos los recursos, cuando ha habido diferencias, de reconciliación, o solo permitirse el cambio de cobertura, solo permitirse por alguna razón irremediable o por diferencias irreparables. Muchas veces cuando un pastor cambia de cobertura, es por razones que llevan poco fundamento. Yo lo he visto en todos estos años, que muchas veces se cambian de cobertura y son razones con muy poco fundamento bíblico. Y se dan más bien, los cambios muchas veces, se dan más bien por inmadurez, por impaciencia y por orgullo a veces. Claro, en el momento uno no lo reconoce, pero yo le pido al Espíritu Santo que abra tus ojos hoy y que tú veas la necesidad de ministros sanos, maduros, responsables, sabios, que conocen su lugar, que conocen su familia ministerial y que aprecian a los directivos de su familia ministerial y que conocen el llamamiento específico que tienen y que trabajan para un desarrollo de madurez y para un cuerpo de Cristo fortalecido, menos débil, menos vulnerable, menos expuesto, más fortalecido. Y en todas las familias, en todas, tanto biológicas como ministeriales, existe la necesidad de aprender a trabajar unidos, aprender a trabajar unidos. En una familia necesitan aprender, el esposo y esposa, los hijos, hay que aprender a trabajar unidos. Igual en una familia ministerial. Cada miembro es diferente, no van a estar de acuerdo en todas las cosas, es obvio. Entonces aprender a trabajar unidos y ser pacientes y comprensivos unos de otros y de perdonarse muchas cosas. Yo he casado a más de 300 parejas en los años que he pastoreado. Y yo les doy consejos siempre en la boda, pues uno les da una palabra de consejo. Y también por muchos años dimos consejería a muchas parejas. Entonces yo les digo, miren, hay muchas cosas que ustedes tienen que aceptar el uno del otro. No vivan con la idea de que van a cambiar a su pareja. Acepten a su pareja. Porque cuando un esposo siempre vive con esa actitud, su esposa lo siente. Él no está contento conmigo, él quiere cambiarme, yo no le agrado a él quisiera que yo fuera diferente. Causa muchos problemas cuando hay un deseo continuo de querer cambiar a su pareja. Entonces yo les doy el consejo de acéptense. Les digo, y si hay algo que no pueden aceptar el uno del otro, bueno, tolérense. Si no se pueden aceptar en ciertas cosas, entonces ahí entra la tolerancia. Y si no se pueden tolerar, entonces necesitan meterse con Dios
porque hay mucho peligro cuando uno no aprende estas verdades espirituales. Muy bien. Y como en una familia biológica, también en un grupo o una denominación, no es la excepción. Característica número 5. La siguiente característica para madurez ministerial. Ministros sanos con madurez ministerial. La quinta, recibir enseñanza y apoyo espiritual de otros ministerios que no sean del grupo de uno, pero hacerlo con un filtro, con sabiduría, sin dañar la unidad y la visión de la familia ministerial de uno, y con el objetivo de mejorar su relación personal con Dios. Fíjense cuál es el objetivo. Y para mejorar su ministerio, no para causar división y confusión. Ministros inmaduros van y reciben de otras visiones y vienen y causan disensión y divisiones en su familia ministerial. Esa es inmadurez ministerial. Eso no es cuidar a las iglesias. Eso es debilitar a las iglesias. Entonces yo exhorto, yo animo a los ministros de Jesucristo que están viendo esta enseñanza. Yo les animo que busquen entender esta sexta característica. Sí, hay que recibir enseñanza y apoyo espiritual de algún tipo en algún momento de otros ministerios que no sean del grupo de uno. Entonces no vamos a ser como las sectas, porque una secta se encierra, se aísla y no reciben nada de nadie de afuera y son introvertidos y se encierran, y es un enorme peligro. Entonces es saludable, es sano que recibas de otros grupos. Es saludable, sano que un ministro visite otras iglesias, de su familia ministerial y otras también. Necesitamos crecer, tanto como ministros locales como miembros de una familia ministerial. Necesitamos crecer. Entonces esto es sano, esto es correcto, pero sí necesitamos un filtro, necesitamos sabiduría. Y no para dañar la unidad de nuestro grupo, sino para mejorarlo. Sexta característica, ser menos dogmático en asuntos de doctrina y práctica ministerial y más abierto a aprender y crecer como ministro de Dios. Ahí no voy a explicar más, está bastante claro. Séptima característica, ser menos sensible a las ofensas y maltrato de otros. No ser fácilmente ofendido y lastimado. No proteger tanto su orgullo y sus sentimientos. No defenderse tanto. Muchas veces a lo largo del ministerio yo he sentido como el Espíritu de Dios me habla y me dice: Juan, no te defiendas. No te justifiques. No seas fácilmente ofendido. Deja eso. Una cosa que aprende un ministro maduro es a dejar muchas cosas en las manos de Dios. No tienes que ganar toda discusión. No tienes que aclarar todo asunto. Deja muchas cosas, suéltalas, déjalas en las manos de Dios. Y octava característica, aprender a tolerar a los demás y a juzgar menos. A lo mejor cuando lleguemos al cielo te vas a sorprender y vas a decir: ¿tú aquí? Y a lo mejor Él va a decir: ¿tú aquí? Pero fíjate que cuando lleguemos ahí, el Señor nos va a revelar, a enseñar muchas cosas. Y por eso es mejor juzgar menos ahora y tolerar lo que no va de acuerdo a lo que nosotros conocemos. Característica 9, ser más realista y comprensivo con la debilidad humana y no esperar tanta perfección de la gente. Esperar lo mejor, pero para prepararse para lo peor. Esperar lo mejor y prepararse para lo peor. ¿De qué estoy hablando? De ministros sanos. ¿De qué estoy hablando? De ministerios maduros. La 10ª característica, aprender a tratar bien a toda la gente. Con amor, con respeto, con consideración. A mí me duele algo. A veces yo veo a ministros no maduros, ministros inmaduros, que hablan
despectivamente de homosexuales, hablan despectivamente de personas de otras religiones. Y esto no es característico de un siervo maduro de Jesucristo. Nosotros tenemos que entender lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a todas estas cosas doctrinales y estilos de vida, pero tenemos que aprender a tratar bien a todos y amar a todos con respeto y consideración. Y la 11ª característica, hablar bien de otros consiervos y de los directivos de uno, y aprender a guardar la salud y unidad de la organización a la que uno pertenece. Aprender con quién hablar las cosas, con los que son finalmente responsables. No hables con todo mundo un problema de tu familia ministerial. Háblalo con la persona indicada. Cuida la salud de tu organización ministerial. Guarda la espalda de tus hermanos directivos. Característica 12. Respetar los eventos de los consiervos y no programar eventos propios muy cerca de las fechas de otros consiervos. Ese es un ministro sano, un ministro maduro. Hay unos que ponen un evento en unas fechas y hay otros ministros que en las mismas fechas, porque quieren no sé qué, si competir o quieren no ir allá o que no vengan acá, no sé. Pero un ministro maduro busca complementar en lugar de duplicar o competir. Y busca compartir en lugar de actuar independientemente. Y da lugar a otros en lugar de monopolizar. Y estar dispuesto a dejar de hacer cualquier actividad o de cambiarla para fluir mejor con los demás. Bien, quedan otros, pero vamos a terminar esta parte y orar. Padre Dios, yo pido ministros sanos. Yo pido que levantes a ministros maduros y que haya ministerios más maduros y que haya un espíritu maravilloso de cuidado de las iglesias y del pueblo de Dios en los que escuchan hoy. Lo pido por Jesucristo. Amén.